El 11 de julio de 2015, dos profesores de secundaria de Colorado emprendieron lo que debería haber sido unas vacaciones de verano rutinarias en el Parque Nacional Yellowstone. Los nombres han sido cambiados para proteger su identidad. Nicholas y Sarah, amigos desde la universidad, habían planeado este viaje como un respiro de las lecciones y las correcciones de trabajos. Unos días de caminatas moderadas por el primer parque nacional de Estados Unidos. No tenían manera de saber que estaban a punto de convertirse en parte de un patrón perturbador que ha desconcertado a los responsables del parque durante décadas. Yellowstone recibe más de 4,5 millones de visitantes al año, y aún así, mantiene uno de los sistemas de búsqueda y rescate más completos del país, respondiendo a aproximadamente 370 incidentes cada 3 años. Lo que le sucedió a Nicholas y Sarah se sumaría a una creciente colección de encuentros inexplicables que desafían nuestra comprensión de lo que acecha en las 2,2 millones de acres de naturaleza salvaje del parque. Después de manejar hacia el norte desde Denver, los profesores pasaron su primera noche en West Yellowstone antes de ingresar al parque temprano el 12 de julio. El clima parecía ideal en ese momento. Su primer destino fue el Fairy Falls Trail, una caminata moderada que prometía vistas espectaculares sin demasiada dificultad. El primer día transcurrió exactamente como lo habían planeado. Nicholas recordaría más tarde: caminamos el Fairy Falls Trail, tomando un montón de fotos. Vimos algunos alces a lo lejos y regresamos a nuestro auto a media tarde. Completar con éxito su primera caminata dejó a ambos profesores confiados en su estado físico y ansiosos por la aventura del día siguiente. Para el segundo día habían elegido Mystic Falls Trail según su guía. Una caminata más larga que la de Fairy Falls, pero aún dentro de su zona de comodidad. Ubicada en Biscuit Basin, aproximadamente 5 kilómetros al norte de Old Faithful, la ruta ofrecía un recorrido de ida y vuelta de 3,8 kilómetros con 75 metros de desnivel, culminando en una espectacular cascada de 21 metros. El clima de julio en Yellowstone puede variar de manera extrema, incluso para caminantes experimentados. Mientras las temperaturas máximas promedio alcanzan casi los 27 grados Celsius, las condiciones pueden cambiar drásticamente en cuestión de horas. Los registros históricos documentan nieve cayendo el 4 de julio, y gran parte del parque está a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar, creando microclimas donde la temperatura puede descender por debajo de cero, incluso en pleno verano. Nicholas y Sarah comenzaron la Mystic Falls Trail alrededor de las 8 de la mañana del 13 de julio, uniéndose a varios grupos en el concurrido inicio del sendero. La mañana comenzó prometedora, pero aproximadamente 2 horas después, la situación cambió con rapidez alarmante. Se formaron nubes oscuras y comenzó a llover más de lo que cualquiera de ellos esperaba. Nicholas recordó que la tormenta repentina ejemplificaba los notorios aguaceros de la tarde en Yellowstone, que suelen ocurrir entre las 11 y las 19, y pueden provocar caídas de temperatura de hasta 17 grados Celsius en pocas horas. Los rayos representan un peligro significativo en el parque. El 78% de los incendios de Yellowstone son causados por descargas eléctricas, y la región se encuentra entre las de mayor actividad de rayos en el país. Los profesores encontraron refugio bajo un grupo de árboles y decidieron esperar a que pasara la tormenta en lugar de arriesgarse a continuar por el sendero en condiciones peligrosas. La tormenta duró aproximadamente 30 minutos, dejando a ambos caminantes empapados, pero aliviados. Lo que sucedió después desafió toda explicación lógica. A pesar de sentirse enérgicos y bien descansados por la noche en el hotel, tanto Nicholas como Sarah experimentaron algo que los perseguiría durante años. Mientras se sentaban bajo los árboles esperando a que su ropa se secara, un sueño abrumador los venció. Los dos simplemente nos quedamos dormidos, explicó Sarah más tarde. No es el tipo de somnolencia que uno siente en una tarde perezosa, sino un sueño profundo, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esto no era fatiga común. Investigaciones de la Universidad de Colorado
han demostrado que acampar en la naturaleza puede causar cambios drásticos en los ritmos circadianos, con exposición a la luz natural 4 veces mayor que en entornos urbanos, lo que afecta la producción de melatonina. Sin embargo, tales efectos suelen ocurrir durante varios días, no en minutos, como les sucedió a estos profesores. Su experiencia duró casi 12 horas, un tiempo sin precedentes para adultos sanos durmiendo sobre suelo duro en un entorno expuesto. Cuando Nicholas recuperó la conciencia, ya era de noche. Su reloj confirmó lo que parecía imposible. Habían estado inconscientes casi 12 horas. Sarah despertó al mismo tiempo, ambos mostrando síntomas de desorientación y aturdimiento, lo que sugería algo mucho más extraño que un simple sueño. ¿Qué pasó?, preguntó Sarah, revisando su reloj con incredulidad. ¿Cómo pudimos dormir tanto? Las estadísticas de búsqueda y rescate de Yellowstone muestran patrones predecibles de cómo los excursionistas se pierden. La fatiga y la condición física representan el 22,8% de los incidentes, la falta de información o errores de juicio el 18,8% y el equipo inadecuado el 8%. La situación de los profesores no encajaba en ninguna de estas categorías. Eran caminantes experimentados, con equipo adecuado, que simplemente habían perdido casi medio día en un estado de inconsciencia inexplicable. Con la luz desvaneciéndose, los marcadores familiares del sendero habían desaparecido. Todo se veía diferente, desorientador. Sus linternas frontales ofrecían visibilidad limitada y las baterías ya estaban bajas. Un detalle más que aumentaba su creciente pánico. Los profesores comenzaron a caminar, con la esperanza de encontrar el sendero principal o llegar a un terreno más alto donde sus teléfonos pudieran captar señal. Sarah lograba ocasionalmente una barra de cobertura, pero nunca suficiente para completar una llamada. Mientras avanzaban por el bosque oscuro, comenzaron a sentir que los seguían. Los pasos eran apenas perceptibles detrás de ellos, igualando exactamente su ritmo, aparentemente deteniéndose cuando ellos se detenían y reanudándose cuando avanzaban. Cuando Sarah llamó en un momento, «Hola, ¿hay alguien ahí?», solo el silencio respondió, pero los pasos continuaron, implacables. Lo que los profesores vieron después transformaría su comprensión de lo que habita en la vasta naturaleza de Yellowstone. Entre dos árboles, aproximadamente 45 metros detrás de ellos, se encontraba una figura, parcialmente visible con la débil luz de sus teléfonos y linternas frontales. Era alta, mucho más que un humano, quizás unos 2,1 metros, con un aspecto voluminoso y peludo, como si todo su cuerpo estuviera cubierto de pelo o pelaje. Sarah recuerda haber susurrado a Nicholas, «¿Qué diablos es eso?». La criatura parecía observarlos, inmóvil como un centinela en la oscuridad. No parecía humana, pero mantenía una postura erguida que sugería inteligencia y propósito. Cada vez que miraban hacia atrás, seguía allí. A veces parcialmente oculta tras los árboles, a veces abierta, pero siempre a la misma distancia. El ecosistema de Yellowstone alberga aproximadamente 700 osos grizzly, posiblemente hasta 1,300, según datos de 2024. Los grizzlies pueden alcanzar hasta 2,7 metros de altura sobre sus patas traseras, y los osos negros entre 1,5 y 2,1 metros. Es común que los osos se pongan de pie para investigar su entorno, y según la distancia y la luz, pueden ser confundidos con otras criaturas. Incluso observadores entrenados tienen un 12,5% de errores en la identificación de fauna bajo condiciones difíciles. Sin embargo, lo que Nicholas y Sarah describieron se alejaba significativamente del comportamiento conocido de los osos. La criatura, sostenida por su postura firme, su manera deliberada de acechar y su aparente conciencia de estar siendo observada, sugería algo más allá de un encuentro común con la fauna. Con las baterías de sus teléfonos agotándose y los suministros de comida limitados a barras de granola y botellas de agua, provisiones pensadas para una caminata de la tarde, no para esta prolongada noche,
Los profesores se encontraban en una situación cada vez más desesperada. Descubrieron la entrada de una pequeña cueva, más bien un saliente rocoso, y decidieron descansar mientras mantenían la vigilancia sobre su misterioso perseguidor. La criatura se situó detrás de un gran pino a unos 27 metros, parcialmente oculta, pero claramente visible. Su voluminoso cuerpo sobresalía más allá del tronco, permitiéndoles observar su perfil lateral con la limitada luz. Lo más inquietante era su respiración, profunda y ruidosa, que les recordaba a la de un perro grande jadeando. Sara le preguntó a Nicholas en voz baja, ¿qué crees que quiere? Nicholas respondió, no lo sé. No creo que sea una persona, aunque no puedo estar seguro. Mantuvieron la vigilancia durante horas, demasiado aterrados para dormir, atormentados por la posibilidad de que su inconsciencia anterior no hubiera sido natural. ¿Y si esta entidad había causado de alguna manera su súbito sueño? La criatura nunca se movió de su posición, como si esperara con infinita paciencia algún desencadenante desconocido. Alrededor de las 3 de la mañana, los profesores tomaron una decisión crítica. No podían permanecer indefinidamente en un lugar tan expuesto, y su agua estaba peligrosamente baja. Necesitaban mantenerse despiertos y seguir moviéndose hasta el amanecer, con la esperanza de que la luz del día alejara a su perseguidor. Cuando Nicholas y Sara comenzaron a moverse de nuevo, su perseguidor reanudó su acecho implacable. Habían aceptado que podría acompañarlos por un tiempo, por lo que su prioridad pasó a ser encontrar ayuda o llegar a un camino. Después de unas 2 horas de avance cuidadoso, vieron humo elevándose entre los árboles, la señal inconfundible de una fogata. Pero cuando se acercaban, Sara agarró el brazo de Nicholas con alarma repentina, indicándole que ahora la criatura estaba justo detrás de ellos. Al volverse, Nicholas la vio mucho más cerca que antes, a apenas 9 metros. A la luz del amanecer, se hicieron visibles más detalles. Era enorme, cubierto de pelo oscuro, con brazos largos y una postura encorvada que sugería tanto fuerza como intención depredadora, y su respiración ahora se escuchaba claramente. Un jadeo pesado que parecía llenar el bosque a su alrededor. Los profesores rompieron en una desesperada carrera hacia el humo. Detrás de ellos, escuchaban a la criatura correr también, arrasando la maleza con sonidos que sugerían un tamaño y fuerza enormes. Estaban seguros de que los alcanzaría antes de llegar a un lugar seguro. Llegaron a un pequeño claro que contenía una fogata recientemente apagada y equipo de campamento disperso, pero no había personas. Los campistas anteriores aparentemente se habían ido temprano o estaban en otro lugar. Sin detenerse a investigar, Nicholas y Sara continuaron corriendo por lo que parecía ser un sendero más marcado, que eventualmente desembocó en un camino de tierra. Lo siguieron hasta que aparecieron señales que apuntaban a una estación de guardabosques. Poco después, llegaron al lugar alrededor de las 6 de la mañana, visiblemente agotados y desaliñados tras su larga noche de terror. El guardabosques de turno les ofreció inmediatamente agua y comida, reconociendo los signos de excursionistas que habían pasado una noche no planificada en la naturaleza. Cuando Nicholas y Sara explicaron que se habían perdido en el Mystic Falls Trail y habían vagado toda la noche, el guardabosques mostró preocupación adecuada. La situación cambió drásticamente cuando mencionaron que habían sido seguidos por algo grande y bípedo, de aproximadamente 2,1 metros y cubierto de pelo. La expresión del guardabosques cambió de inmediato. Le resultaba familiar para cualquiera que haya reportado un encuentro que desafía la comprensión convencional. Les hizo preguntas estándar sobre ubicación, horarios y si habían tomado fotografías. Cuando admitieron que no tenían evidencia fotográfica y que solo habían visto a la criatura claramente un par de veces con luz pobre, el escepticismo profesional del guardabosques se hizo evidente. Registró su informe en el libro de registro, pero sus acciones sugerían documentación de rutina más que una investigación seria. La base de datos de la Bigfoot Field Researchers Organization
BFRO, contiene más de 4.200 reportes documentados en Norteamérica. Sin embargo, no existe evidencia científica revisada por pares que respalde la existencia de tales criaturas. Un estudio de 2009 en el Journal of Biogeography mostró que los patrones de avistamiento de Bigfoot son estadísticamente indistinguibles de la distribución de osos negros, sugiriendo fuertemente una identificación errónea de la fauna conocida. El Servicio de Parques Nacionales no mantiene una postura oficial sobre encuentros críptidos y no registra sistemáticamente estos reportes. Para los guardabosques acostumbrados a lidiar con identificaciones erróneas de animales, encuentros con osos y excursionistas desorientados por la altitud o el cansancio, el relato de Nicholas y Sarah probablemente caería en categorías familiares de fenómenos explicables, pero no para los dos profesores. El guardabosques llevó a los profesores de regreso a su vehículo en el inicio del sendero, proporcionándoles agua adicional y sugiriendo que se revisaran médicamente. Ellos rechazaron atención médica, queriendo solo salir de Yellowstone lo más rápido posible. En el hotel, empacaron inmediatamente y partieron ese mismo día, abandonando su tercer día planeado en el parque. Durante el viaje de regreso a Colorado, Nicholas y Sarah discutieron el aspecto más perturbador de su experiencia: las 12 horas de sueño que habían precedido todo lo demás. Ambos eran adultos sanos, sin condiciones médicas que pudieran explicar tal evento. El hecho de que ocurriera justo antes de perderse y encontrarse con la criatura parecía demasiado coincidente para ignorarlo. Desde 1968, Yellowstone ha documentado entre 12 y 15 casos de personas desaparecidas, con 3 individuos aún sin ser encontrados: Stuart Isaac en 2010, Bruce Pike en 2006 y Daniel Campbell en 1991. Aunque la mayoría de las operaciones de búsqueda concluyen exitosamente, el 93% de los desaparecidos son encontrados en 24 horas. Un pequeño porcentaje sigue sin explicación. Nicholas y Sarah habían evitado por poco unirse a esa estadística sombría. La investigación científica ofrece posibles explicaciones. Si bien las elevaciones de 2.100 a 2.400 metros de Yellowstone pueden causar fatiga leve o dificultad para respirar, tales efectos no pueden explicar 12 horas de inconsciencia. La desorientación temporal inducida por el aislamiento está bien documentada, con 6 patrones distintos identificados, incluyendo vértigo temporal y sensación de tiempo suspendido. Sin embargo, no existe evidencia científica creíble para el tipo de tiempo perdido que experimentaron los profesores. Sarah realizó una investigación extensa al regresar a casa, encontrando numerosos relatos en línea de encuentros similares en parques nacionales: criaturas altas y peludas siguiendo a excursionistas, periodos inexplicables de tiempo perdido, personas que se perdían en senderos conocidos. La mayoría de estas historias son descartadas como engaños o errores de identificación de animales conocidos, relegadas al folclore de Internet más que a una investigación seria. La experiencia cambió fundamentalmente la relación de ambos con la recreación al aire libre. Nicholas sigue caminando, pero nunca en áreas remotas y nunca con un solo acompañante. Sarah, en gran medida, abandonó las excursiones nocturnas, diciendo que el encuentro cambió la percepción de seguridad que sentía en la naturaleza. Vale la pena señalar que las estadísticas del parque proporcionan contexto. Los hombres representan el 77% de las muertes en Yellowstone, con visitantes mayores de 65 años como el grupo de mayor riesgo, 32% de los fallecimientos. Los meses de verano son los más peligrosos, con julio representando el 24% de las muertes y agosto el 20%. Los incidentes durante los fines de semana comprenden el 40% de las operaciones de búsqueda y rescate, sugiriendo mayor riesgo en los periodos de mayor afluencia. Sin embargo, el encuentro de Nicholas y Sarah desafía una categorización fácil con estas estadísticas. No eran excursionistas ancianos propensos a emergencias médicas, ni aventureros inexpertos tomando malas decisiones. No eran exploradores debilitados que excedieron sus capacidades.
Eran entusiastas competentes del aire libre que experimentaron algo que desafiaba su comprensión. En la primavera de 2023, 4 amigos de toda la vida emprendieron lo que se había convertido en una tradición anual. Una expedición de pesca a uno de los destinos de naturaleza más célebres de Estados Unidos. Eran hombres experimentados en actividades al aire libre, todos en sus últimos 50 años, que llevaban 15 años perfeccionando sus habilidades en distintos cuerpos de agua del país. Lo que comenzó como un viaje rutinario al río Madison en Yellowstone, culminaría en un encuentro que desafiaría toda explicación y los dejaría cuestionando la naturaleza misma de la realidad. El sistema del río Madison procesa más de 2.500 truchas por milla a través de sus aguas prístinas, convirtiéndolo en uno de los destinos de pesca más importantes de Norteamérica. Cada año, miles de pescadores acuden a estas aguas calentadas geotérmicamente, donde confluyen los ríos Gibbon y Firehall, creando condiciones ideales para la trucha arcoíris y la trucha marrón, que en promedio miden entre 30 y 40 centímetros, con ejemplares documentados de hasta 70 centímetros. Pero el río Madison ofrece más que pesca excepcional. Como verán, también guarda misterios. Kendrick W., Hollis B., Darren P., y el testigo que narra esta historia habían cultivado su amistad durante décadas, unidos por carreras exitosas e inversiones afortunadas que les permitieron retirarse temprano. Sus expediciones de pesca semestrales representaban más que un pasatiempo. Eran peregrinaciones a aguas que prometían tanto tranquilidad como aventura. Para su excursión de mayo de 2023, el grupo había asegurado una casa rodante de alta gama y reservado espacio en el Madison Campground, estratégicamente ubicado a 2.070 metros de altura, a apenas 150 metros del río Madison. Este campamento, uno de los primeros en abrir en Yellowstone, cuenta con 278 sitios individuales y sirve como base para pescadores serios que buscan las legendarias secciones del río, incluyendo 7 M-Bridge, 9 mm Hole y los renombrados Barnes Poles. Su llegada el 14 de mayo coincidió con condiciones óptimas de pesca. A principios de mayo, las condiciones suelen ser excepcionales antes de que comience el deshielo primaveral, con temperaturas del agua entre 7 y 13 grados Celsius, ideales para la actividad de las truchas. Los hombres habían experimentado los típicos patrones de clima primaveral: lluvias vespertinas y noches frías, con cambios de temperatura de 16 a 22 grados Celsius en un solo día, un rasgo común de Yellowstone a esa altura. Para la tarde del miércoles 17 de mayo, los amigos se habían acomodado en su rutina. Habían estado pescando en un tramo productivo del río Madison, aproximadamente a 3 kilómetros de su campamento, soportando la lluvia persistente de primavera que pone a prueba la dedicación de cualquier pescador. La precipitación fría los había empapado durante un par de horas, creando esas condiciones miserables que separan a los pescadores casuales de los verdaderos entusiastas. Alrededor de las 6 de la tarde, cuando la lluvia finalmente cesó, el grupo comenzó a recoger su equipo. La voz de Kendrick se escuchó a lo lejos, río abajo, urgente y preocupada. Había descubierto algo, o alguien, que transformaría su pacífica salida de pesca en algo mucho más inquietante. Tendido boca abajo en la orilla, a unos 30 metros de donde habían estado lanzando sus líneas, había un hombre de unos 30 años, complexión promedio, vestido con jeans y una camisa de franela. Pero un detalle llamó inmediatamente la atención del testigo como algo imposible. A pesar de las horas de lluvia constante que había empapado a los 4 pescadores, aquel individuo estaba completamente seco. En entornos salvajes, el hallazgo de personas inconscientes activa protocolos específicos. Hollis B., basándose en su entrenamiento médico adquirido durante el servicio militar, comenzó inmediatamente los procedimientos de evaluación que siguen los estándares de un respondedor de primeros auxilios en áreas remotas, revisando pulso, respiración y nivel de respuesta.
Los signos vitales del hombre parecían normales. Su corazón latía de manera constante y respiraba regularmente. No mostraba señales visibles de trauma o malestar. Al voltearlo suavemente para intentar despertarlo, su reacción sugirió algo más allá de la inconsciencia ordinaria. Sus ojos se abrieron de inmediato, pero con una expresión salvaje y desorientada. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Qué es este lugar? Su reacción al enterarse de que estaba en Yellowstone, cerca del río Madison, fue de pánico creciente. Se levantó rápidamente, revisando su ropa, que no mostraba indicio alguno de haber estado en contacto con el suelo mojado, y expresaba repetidamente su urgente necesidad de abandonar el área de inmediato. La incapacidad del hombre para dar información básica como su nombre, su origen o cualquier recuerdo reciente, combinada con su profundo miedo a permanecer en el parque, sugería algo más que una simple desorientación. Sus súplicas repetidas por salir de inmediato parecían más bien terror, que comenzó a contagiar a los experimentados excursionistas. De vuelta en el campamento, los amigos le ofrecieron comida y agua, que el misterioso visitante rechazó. Exhibía síntomas clásicos de ansiedad severa, inquietud, escaneo constante del entorno y sobresaltos exagerados ante sonidos normales. Estas conductas coincidían con respuestas de estrés documentadas, pero su persistente sequedad seguía siendo inexplicable. Cuando decidieron contactar a los servicios de emergencia, la reacción del hombre se intensificó dramáticamente. La sugerencia de llamar a los guardaparques o paramédicos provocó casi pánico, con súplicas desesperadas de simplemente sacarlo del parque sin involucrar a las autoridades. Este patrón ocasionalmente ocurre en casos que involucran personas con órdenes pendientes, problemas migratorios o condiciones psicológicas que generan temor a la institución. Kendrick W. contactó discretamente al 911. La proximidad del campamento Madison a la histórica estación de información Madison, construida alrededor de 1929 a 1930, ofrece un acceso de comunicación relativamente bueno comparado con otras áreas más remotas del parque. Mientras esperaban a los equipos de emergencia, el cansancio por el largo día comenzó a afectar al grupo. Hollis B. y Darren P. se retiraron a la casa rodante para tomar breves siestas, dejando a Kendrick W. y al narrador de esta historia a cargo de vigilar a su inquieto invitado, quien había dormitado de manera intermitente en su silla a pesar de su agitación previa. Alrededor de las 9 de la noche, el narrador se adentró en el bosque detrás del campamento para ir al baño, a unos 45 metros de la fogata. Lo que escuchó en la oscuridad lo perseguiría por siempre. Pasos deliberados más adentro del bosque, avanzando con cadencia humana entre la maleza. Más inquietante aún fueron las voces susurradas, apenas audibles, que incluían frases que recuerda como «no sabe» y «llévenselo de regreso». La literatura médica documenta casos de amnesia global transitoria en entornos salvajes, afectando quizá de 5 a 20 personas por cada 100.000 al año. Los desencadenantes ambientales incluyen esfuerzo físico, exposición a agua fría y estrés emocional, todos presentes en Yellowstone a finales de la primavera. Sin embargo, nuestro autor sugiere que esto fue algo más allá. Al regresar al campamento, descubrió a Kendrick W. inconsciente en el suelo junto a su silla, roncando fuerte, lo cual era extraño porque no era de roncar, y no se acostaría en el suelo afuera para dormirse. En cuanto al misterioso desconocido, había desaparecido por completo, dejando únicamente una silla de campamento empapada donde había estado sentado. La tela estaba tan saturada que el agua goteaba activamente al suelo. La silla había estado completamente seca cuando el hombre se sentó por primera vez, y no había llovido desde que regresaron al campamento. La cantidad de agua allí sugería mucho más de lo que podría acumularse de cualquier fuente natural disponible en el sitio. Cuando el personal del parque llegó alrededor de las 10 de la noche, un equipo de ambulancia y un guardaparques se encontraron con un escenario extraño. El reporte de persona desaparecida carecía de elementos fundamentales. No había nombre,
Ni identificación física, ni emergencia médica clara, ni testigos de la desaparición real del sujeto. El guardaparques realizó una investigación exhaustiva, fotografiando la silla empapada y documentando los relatos de los testigos en detalle. Sin embargo, sin identificación ni evidencia de actividad criminal, la política del parque limitaba las respuestas disponibles. El sistema de reportes de incidentes del Servicio Nacional de Parques requiere protocolos de documentación específicos. Por ello, los individuos no identificados que se van voluntariamente plantean desafíos únicos para el seguimiento de la ley, si es que se realiza alguno. Los paramédicos examinaron a Kendrick W., quien no pudo explicar su episodio de inconsciencia en el suelo. Un hombre que se enorgullecía de su agudeza mental y que no tenía antecedentes de condiciones médicas que causaran pérdida repentina de conocimiento. Y, sin embargo, ahí estaba, incapaz de explicar la brecha significativa en su memoria. Este síntoma sí coincide con varias condiciones médicas, como ataques isquémicos transitorios o factores ambientales como hipotermia leve, que pueden ocurrir incluso en condiciones templadas y causar confusión y pérdida de memoria, aunque en casos raros. El guardaparques que respondió señaló que informes similares ocasionalmente surgen. Personas que aparecen confundidas en la naturaleza solo para desaparecer, probablemente abandonando el parque por su cuenta. La mayoría de estos casos se resuelven como episodios relacionados con consumo de sustancias, problemas de salud mental o simples malentendidos. En cuanto a la inmersión en agua fría, esta puede desencadenar específicamente amnesia global transitoria, con casos documentados, incluyendo un informe médico que describe una pérdida de memoria completa de 20 minutos durante exposición a agua de 20 grados Celsius. Las temperaturas primaverales del río Madison, entre 7 y 13 grados Celsius, entran perfectamente en el rango que podría provocar este tipo de respuestas en individuos susceptibles. Sin embargo, no toda la historia puede explicarse si se cree en el relato del autor. El estado completamente seco del hombre después de una exposición prolongada al agua contradice cualquier ley física. El volumen masivo de agua que apareció en la silla sugiere colocación deliberada, más que acumulación natural. Lo más inquietante, las voces susurradas en el bosque implicaban actividad humana organizada en lugar de una emergencia médica aleatoria. Entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Los 4 amigos abandonaron Madison Campground a la mañana siguiente. La mayoría estaba lista para volver a casa. Kendrick W., preocupado por su episodio de inconsciencia, consultó a su médico, se hizo estudios y encontró que todo estaba en orden. Investigaciones posteriores sobre reportes de personas desaparecidas en Yellowstone durante ese periodo no arrojaron coincidencias con su misterioso visitante. Ningún seguimiento indicó que el hombre simplemente se hubiera ido, ni que alguien lo estuviera buscando, excepto quizá aquellos que habían susurrado en el bosque. A finales de la década de 1980, Margaret Kay y su compañero de investigación vivieron una experiencia que permanecería con ellos para siempre. Lo que comenzó como un trabajo de campo rutinario en el lago Yellowstone se convirtió en un encuentro con uno de los misterios más perdurables y científicamente desconcertantes del parque. El lago Yellowstone se extiende por 352 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen, con profundidades que alcanzan los 122 metros en algunos puntos. El lago se encuentra a 2.358 metros sobre el nivel del mar, donde el aire fino de la montaña crea propiedades acústicas únicas. Desde 1871, cuando F. H. Bradley, de la expedición Hayden, documentó por primera vez extraños sonidos aéreos, los investigadores han luchado por explicar el fenómeno conocido como música del lago. Susurros misteriosos y resonancias metálicas que parecen viajar a través del aire mismo. Margaret Kay, quien trabaja en investigación acústica, había llegado a Yellowstone a principios del verano para realizar estudios sobre el sonido atmosférico.
Su trabajo se centraba en cómo la altitud y las variaciones de temperatura afectan la transmisión del sonido, haciendo que la diversa topografía del parque fuera ideal para su investigación. La acompañaba Robert M., su compañero de investigación, cuyo historial incluía el estudio de patrones de viento y su impacto en fenómenos acústicos. Los dos investigadores instalaron su equipo en una bahía aislada en la costa sureste del lago, un lugar elegido por su relativo aislamiento y mínima interferencia humana. Sus sofisticados dispositivos de grabación, de última tecnología para los años 80, estaban diseñados para capturar y analizar frecuencias de sonido a lo largo de todo el espectro audible y más allá. En una mañana particularmente calmada, a finales de julio, la doctora K se levantó antes del amanecer para calibrar el equipo, queriendo capturar las propiedades acústicas del lago durante la transición de la noche al día. La mañana estaba absolutamente tranquila. La doctora K recordaría más tarde. No había viento, y el lago parecía un espejo. Estas eran exactamente las condiciones que necesitábamos para nuestras mediciones de referencia. Alrededor de las 6:45, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a calentar la superficie del lago, su equipo de grabación sensible detectó algo inusual. Lo que comenzó como apenas perceptibles vibraciones en las frecuencias bajas rápidamente se transformó en algo mucho más complejo e inexplicable. El sonido comenzó como un zumbido bajo, casi por debajo del umbral del oído humano. La doctora K notó al principio en sus equipos picos de frecuencia que no deberían existir en el ambiente natural que estaban estudiando. Mientras ambos investigadores observaban sus instrumentos con creciente confusión, el fenómeno se intensificó. No provenía de una sola dirección. Robert M. recordó: nuestros micrófonos direccionales no podían localizar una fuente. Parecía moverse por el aire sobre nosotros, pero no había nada allí. El fenómeno de la música del lago ha sido documentado por testigos creíbles durante más de 150 años, pero nunca se ha aceptado una explicación científica. El profesor Edwin Linton publicó observaciones detalladas en la revista Science en 1893, describiendo una ligera resonancia metálica en sonidos que recordaban tanto a cables de metal chocando como a música etérea de órgano. Su meticulosa documentación señalaba que los sonidos parecían viajar horizontalmente a través del aire a considerable velocidad, durando solo momentos pero dejando una profunda impresión en los oyentes. Lo que la doctora K y Robert M. experimentaron esa mañana superó cualquier registro histórico, al menos según ellos. Afirmaron que el zumbido inicial evolucionó en notas cristalinas, casi musicales, acompañadas por lo que sonaba como voces susurrantes, hablando en un idioma ininteligible. Todo el episodio duró aproximadamente 4 minutos, durante los cuales su equipo de grabación capturó frecuencias y patrones que desafiaban la ciencia acústica convencional. Teníamos sonidos registrándose en nuestro equipo que parecían no tener fuente terrestre, explicó la doctora K. El análisis de frecuencias mostraba armónicos complejos que requerirían múltiples instrumentos tocando en perfecta coordinación. Pero como hemos dicho antes, estábamos completamente solos en el lago. Las voces susurrantes resultaron particularmente inquietantes. Ambos investigadores escucharon lo que parecía una conversación urgente, demasiado distante para comprender, pero claramente de carácter humano. Las voces parecían moverse por el aire sobre la superficie del lago, viajando del noreste al suroeste, a lo que estimaron una velocidad considerable. Robert M. intentó fotografiar el área sobre el lago donde los sonidos parecían más fuertes, con la esperanza de capturar algún fenómeno visual que pudiera explicar la anomalía acústica. Sin embargo, su cámara de 35 milímetros no reveló nada inusual en los negativos, mostrando únicamente cielo vacío sobre la tranquila superficie del lago. Lo más perturbador fue el efecto que la experiencia tuvo en su costoso equipo de grabación. A pesar de funcionar perfectamente antes y después del episodio,
Sus instrumentos solo registraron estática durante los 4 minutos en que ambos investigadores claramente escuchaban la música del lago. Una revisión posterior y más exhaustiva del equipo reveló que había sido afectado por una poderosa interferencia electromagnética de alguna fuente desconocida. El fenómeno terminó tan abruptamente como comenzó. Las notas cristalinas se desvanecieron en susurros. Los susurros en silencio, dejando a ambos investigadores de pie en la profunda quietud de la mañana en Yellowstone. Sus instrumentos volvieron a funcionar normalmente de inmediato, sin mostrar rastro de la interferencia electromagnética que los había abrumado momentos antes. La doctora K pasó el resto de su viaje de investigación intentando recrear las condiciones que habían producido la música del lago. A pesar de desplegar equipo adicional y monitorear el lago durante 2 semanas más, nunca volvieron a experimentar el fenómeno. Las condiciones climáticas, los gradientes de temperatura y las lecturas de presión atmosférica del 23 de julio no mostraron nada inusual que pudiera explicar lo que habían encontrado. Las teorías científicas propuestas para la música del lago van desde actividad sísmica creando ondas de presión en el aire hasta descargas de electricidad estática desde la superficie del lago bajo condiciones atmosféricas específicas. Algunos investigadores sugieren que las inversiones de temperatura sobre el lago podrían crear espejismos acústicos similares a los espejismos visuales, que transportan sonidos distantes desde otras áreas del parque. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones contempla la interferencia electromagnética que acompaña consistentemente los encuentros auténticos con la música del lago. Al regresar a su trabajo, Kay enfrentó el desafío de explicar su experiencia a sus colegas. Los datos acústicos que habían recopilado eran sin precedentes, pero la incapacidad de su equipo para registrar el fenómeno real generaba más preguntas que respuestas. Eventualmente, centró sus investigaciones posteriores en las propiedades acústicas atmosféricas en ambientes de gran altitud. El fenómeno de la música del lago parece estar disminuyendo con el tiempo, mientras que los primeros visitantes del parque reportaban encuentros regulares con los misteriosos sonidos. Los avistamientos modernos se han vuelto cada vez más raros. Algunos investigadores sugieren que el aumento de la actividad humana alrededor del lago Yellowstone ha interferido de algún modo con las condiciones necesarias para que el fenómeno ocurra. Otros proponen que los cambios geológicos en el lecho del lago o en las características térmicas circundantes pueden haber alterado las propiedades acústicas que generaban los misteriosos sonidos. El otoño de 1994 trajo un clima inusualmente cálido al Parque Nacional Yellowstone, prolongando la temporada turística hasta bien entrado octubre. Entre los visitantes que aprovecharon la extensión de la temporada estaban Elena S. y su hija adolescente Carmen, quienes habían planeado una estadía de 3 días en el histórico Hotel Lake Yellowstone, como un viaje especial de unión madre-hija antes del último año de secundaria de Carmen. El Hotel Lake Yellowstone, construido en 1891, se erige como uno de los alojamientos de naturaleza más destacados de Estados Unidos. Su arquitectura de estilo colonial revival y sus elegantes instalaciones han recibido a presidentes, celebridades y a innumerables familias en busca de un respiro en uno de los escenarios más espectaculares del país. Las 158 habitaciones del hotel han sido testigo de más de un siglo de drama humano, desde lunas de miel románticas hasta reuniones familiares, pero también tragedias y pérdidas que algunos creen han dejado su huella en el majestuoso edificio. Elena S., una mujer práctica que trabajaba en administración de salud, tenía poca paciencia para historias de fantasmas o especulaciones sobrenaturales. Había elegido el Hotel Lake Yellowstone específicamente por su reputación de excelente servicio y su importancia histórica, queriendo compartir con Carmen un aprecio por el patrimonio natural y arquitectónico de Estados Unidos. Sin embargo, sus problemas comenzaron durante el check-in en una noche de mediados de octubre, cuando el recepcionista se disculpó por asignarles una habitación en el 3er piso, en lugar del 2º piso que habían solicitado. El hotel,
Operaba con personal reducido al finalizar la temporada, y varios pisos estaban siendo preparados para el cierre de invierno. Nos dijeron que estaban cortos de personal por la temporada tardía, recordó Elena. El joven de la recepción parecía genuinamente apenado por el cambio de habitación, pero prometió que el tercer piso ofrecería mejores vistas al lago. Su habitación asignada resultó ser espaciosa y elegantemente decorada, con grandes ventanales que daban al lago Yellowstone. Carmen estaba especialmente encantada con los muebles antiguos y con la sensación de historia que impregnaba la habitación. Ambas mujeres quedaron impresionadas por la atención al detalle del hotel y la cortesía del personal que encontraron. Su primera noche transcurrió agradablemente con la cena en el gran comedor del hotel, seguida de un paseo a lo largo de la orilla del lago. El clima de finales de octubre seguía siendo templado, permitiéndoles disfrutar de la atmósfera tranquila de la noche que hizo famoso al Hotel Lake Yellowstone, entre los huéspedes que buscaban un retiro pacífico. A la noche siguiente, Elena y Carmen salieron temprano para un día de turismo y fotografía por el parque. Visitaron el Gran Cañón de Yellowstone, hicieron el recorrido panorámico por el Valle de Hayden y pasaron la tarde explorando las características geotérmicas alrededor de West Thumb. Su día terminó con la cena en la cercana localidad de Lake Village, antes de regresar al hotel alrededor de las 9 de la noche. Al acercarse a la entrada principal del hotel, Elena notó a un hombre vestido aparentemente con uniforme del hotel, parado cerca de los escalones. Su atuendo parecía extrañamente formal, incluso para el tradicionalmente elegante Lake Yellowstone Hotel. Un traje oscuro con botones de latón, camisa blanca y corbatín negro, que recordaba al uniforme del personal de hotel de épocas pasadas. «Buenas noches, señoras. ¿Puedo ayudar con su equipaje?», recordaron que dijo el hombre. Elena encontró su ofrecimiento cortés pero innecesario, ya que solo llevaban pequeñas mochilas y equipo de cámara. Sin embargo, Carmen había comprado varios souvenirs durante la excursión, y sus bolsas se estaban volviendo incómodas de cargar. «Muy amable de su parte», respondió Elena, mencionando su número de habitación. El hombre sonrió cálidamente y se inclinó a tomar las bolsas más pesadas de Carmen. Nuevamente, su apariencia llamó la atención de Elena. Parecía tener poco más de 30 años, con el cabello oscuro peinado cuidadosamente y un bigote que parecía más apropiado de la década de 1920 que de los años 90. Su atuendo formal estaba impecable, sin arrugas ni desgaste, algo que contrastaba con los uniformes de los empleados de hotel al final de un largo día. Al entrar al vestíbulo, Elena esperaba ver a otros miembros del personal reconociendo a su colega, pero el recepcionista y el botones de turno parecían ajenos a la presencia del hombre. El servicial portero continuó llevando las bolsas de Carmen hacia el ascensor sin interactuar con sus supuestos compañeros. Los registros históricos del Hotel Lake Yellowstone documentan numerosos empleados que dedicaron sus vidas a servir a los huéspedes en este remoto lodge. Muchos iban y venían, pero hubo algunos en esa historia que fallecieron durante su empleo, aunque no necesariamente en el hotel. Pero ¿qué pasa si el espíritu de una persona está especialmente ligado a cierto lugar? El ascensor al tercer piso funcionaba manualmente en 1994, requiriendo que los huéspedes cerraran una puerta de latón antes de presionar los botones de piso. Elena notó que su portero parecía familiarizado con el equipo antiguo, operándolo con la facilidad práctica de alguien que lo había usado incontables veces. Durante el breve recorrido en ascensor, Elena intentó conversar con el hombre, preguntando cuánto tiempo había trabajado en el hotel. Su respuesta fue algo vaga, mencionando que había atendido a los huéspedes durante muchos años, y que particularmente disfrutaba ayudar a las familias a aprovechar al máximo su visita. Cuando llegaron al tercer piso, el portero insistió en llevar las bolsas hasta la puerta de la habitación, a pesar de que Elena protestó que podían manejar desde allí. Caminó feliz por el pasillo, pareciendo saber exactamente dónde estaba su habitación, sin revisar los números en absoluto. Frente a la puerta, Elena buscó en su bolso la llave mientras el portero esperaba pacientemente con las bolsas de Carmen.
Cuando levantó la vista para agradecerle tras abrir la puerta, él había desaparecido. El pasillo estaba vacío en ambas direcciones, sin sonido de pasos ni indicio de ascensor que sugiriera a dónde había ido. «Mamá, ¿a dónde se fue?», preguntó Carmen, mirando el pasillo vacío con confusión. Elena explica que inmediatamente revisó la escalera al final del pasillo, pensando que el portero podría haberla usado en lugar de esperar el ascensor. La escalera estaba vacía y la pesada puerta cortafuegos no mostraba señales de uso reciente. Tanto el ascensor como la escalera eran claramente visibles desde su habitación, haciendo imposible que alguien abandonara el piso sin ser visto. Preocupada por la desaparición del portero, Elena llamó a la recepción para preguntar sobre el miembro del personal que les había ayudado. El gerente de noche escuchó su descripción, pero parecía confundido por su relato. Elena dice que el gerente le respondió algo como: «Señora, no tenemos a nadie trabajando esta noche que coincida con esa descripción. Nuestro botones nocturno es una joven, y nuestros empleados masculinos no usan el tipo de uniforme que usted describe». Elena insistió en obtener más información, describiendo la apariencia y el atuendo formal del hombre con más detalle. La respuesta del gerente se volvió aún más desconcertante, preguntándole finalmente si estaba segura de lo que había visto. Luego explicó que lo que ella describía sonaba como un uniforme que podrían haber usado en los primeros años del hotel. Perturbada por la conversación, Elena decidió investigar más. Pidió a Carmen que permaneciera en la habitación mientras ella regresaba al vestíbulo para hablar con el recepcionista que había estado de turno cuando llegaron. El joven recordó haber visto entrar a Elena y Carmen, pero no tenía recuerdo de que alguien les hubiera ayudado con el equipaje. «Me habría dado cuenta si alguno de nuestros empleados estuviera ayudando a los huéspedes», le aseguró. «Coordinamos esos servicios a través de la recepción, y nadie solicitó asistencia de portero esta noche». Las indagaciones de Elena revelaron que el Hotel Lake Yellowstone empleaba únicamente a 3 hombres durante su estadía en octubre, ninguno de los cuales coincidía con la descripción del hombre que les había ayudado. El gerente de noche, viendo la confusión de Elena, ofreció una explicación que solo profundizó el misterio. Mencionó que varios huéspedes a lo largo de los años habían reportado encuentros con empleados serviciales que parecían desaparecer sin causa, especialmente en los pisos superiores del hotel durante la parte tardía de la temporada. «Seguramente fue solo confusión por la luz tenue», sugirió, señalando que las secciones antiguas del hotel pueden crear sombras y efectos de iluminación que pueden engañar a los ojos. Elena no quedó satisfecha con esto. Después de todo, la parte inicial de su encuentro había ocurrido en el vestíbulo bien iluminado. Tanto ella como Carmen habían observado al portero claramente e interactuado con él durante varios minutos, haciendo que un error de identidad fuera altamente improbable. El resto de su estadía transcurrió sin incidentes, aunque Elena prestó cuidadosa atención a los miembros del personal que encontraba. Ninguno se parecía al servicial portero que les había asistido en su segunda noche, y ninguno vestía el atuendo formal que caracterizaba su apariencia. Años después, Elena aún recuerda aquel encuentro con el portero servicial. La experiencia la convirtió en alguien más abierta a creer en lo sobrenatural.